Porteño Guaireña por la cuarta fecha del campeonato. Parra tocar hacia atrás. Señores, tocó Parra. Su majestad del fútbol pone frente a frente a Cerro Porteño Guaireña. Allí va Arzamendia. Centro que rebota. Cae el jugador de Guaireña cuando intenta Lucas González. Gana Peta Brizuela. Acelera y va. Brizuela en el 1 contra 1. Maíz en la marca. Carga con peligro. Guaireña está para el gol. El remate afuera. Increíble. Se perdió el gol solito Rosalino. Siendo partícipe por ese sector izquierdo. Pachi Carrizo sorprende en el lateral y vino el centro atrás para Ruiz. Se metió Ruiz, cabeceó. Sí le abre mucho el golpe de cabeza. Pachi Carrizo picó a espaldas de todos. Llegó Cerro sorprendiendo tras una reposición lateral. Ataca Cerro. Arzamendia va. Sigue Arzamendia, le puede pegar. Arzamendia le pegó. El arquero Espínola se quedó con esa pelota por intento de Arzamendia. Rebota Ruiz. De vuelta para Aquino. Abre la cancha. Arzamendia y va. Pase profundo para Pachi Carrizo. Enganchó, se acomodó, tocó hacia atrás. ¿Quién le pega? El remate al arco. ¡Gol! Aquino. Cerro Porteño, Claudio Aquino, y la especialidad del equipo azulgrana, el centro atrás para el que llega, y el que llegó, Aquino, le pegó con calidad a una esquina, el Pachi Carrizo, y la asistencia Aquino y la definición. El Chiclón pasa a ganar 1-0 en la Nueva Olla. Va al centro, va para Boselli. Cerro Porteño, gol de goleador. Mauro Boselli desvía esa pelota. Todo nació de un lateral. Ruiz la bajó de pecho y Boselli, ante la chique del arquero Espínola, define en una esquina. Mauro Boselli amplía la cuenta. El Chiclón, volviendo a sacarle rédito a un lateral, pasa a ganar 2-0 el partido. Mendoza colocado para pegarle recto a la portería de Muñoz. Mendoza tiró. Popi Muñoz, no cede el rebote. Atrapa con mucha seguridad. Actuación muy bien resuelta por el Popi Muñoz después de este tiro libre. Pasó por arriba de la barrera. No traía mucha potencia, pero sí colocación. El tiro de Mendoza. Gana Candia. Va Guaireña. Ataca con todo Brizuela. ¡Tira! La pelota, centímetros del poste derecho. Llegó peligrosamente Guaireña, el que se desmarcó, el que llegó, el que pateó. Fernando Romero, que arrancó habilitado. Adelanta mucho. Ahí no pudo quitar Maíz, ganó Brizuela. La pelota para Romero. Romero va, le pega. ¡Gol! ¡Gol! De Guaireña, Fernando Romero sacó el tiro que se desvía y se le mete al Popi Muñoz. Pegó en el pie de Marcos Cáceres ese tiro de Fernando Romero. Guaireña descuenta. Todavía queda algo de partido. Fernando Romero deja Cerro Porteño 2. Guaireña 1, hay un desvío, baja y busca Alex Cáceres, mete para Alborno, va Alborno, retrocede Ruiz, centro peligroso, golpe de cabeza, ¡gol! ¡Lito! ¡Gol de Guaireña! Carlos Lito Duarte, el jugador histórico
del Turuzú mete el golpe de cabeza y Guaireña vuelve a repetir lo que había conseguido por primera vez cuando jugaba en La Olla. Perdía 2-0, empata 2-2. El Lito Duarte establece la paridad. Buen centro de Alborno. El cabezazo de Duarte. Segundo gol de Lito contra Cerro Porteño. El marcador, Cerro 2, Guaireña 2. Para Brizuela, señores, el 2-2 es el resultado final. Guaireña volvió a repetir lo que había acontecido en la apertura del campeonato del año pasado cuando perdía 2-0 y sobre la hora con 2 goles de Verdún empató. Le volvió a ocurrir a Cerro Porteño. Cerro 2, Aquino Boselli. Y lo Guaireña decíamos. 2, Romero Duarte.